SER Podcast. Hora 25 en SER Podcast. Cuidado con el triunfalismo que hace bajar la guardia. Decía hoy el ministro Miquel Iceta que se ha acabado cualquier discriminación y cualquier obstáculo a las mujeres en el deporte. Ojalá fuera verdad. Es innegable que estos días se ha avanzado en la poda necesaria de ese tipo de actitudes machistas. Pero también lo es que dar por conquistado un espacio puede acabar siendo el primer paso para perderlo. Conviene recordar que hoy en este país se borran murales feministas, nombres de concejalías, carriles bici, banderas arcoíris, carteles en otras lenguas. Hoy en este país se anulan políticas de igualdad, se censuran obras de teatro, se prohíben revistas, se legalizan regadíos, se retiran subvenciones, se criminaliza a colectivos. Así que cuidado con el triunfalismo, que cuando unos bajan la guardia, otros suben la tijera. Quizá usted esta noche acabe de volver de andar. Lo hace siempre a última hora de la tarde, es cuando puede hacerlo. Quizá a usted no le guste eso del running ni el footing, vamos, que es de andar de toda la vida. Quizá salga a andar porque le sienta bien, le relaja, le ayuda a poner en orden las cosas que le han pasado hoy. Quizá haya vuelto ya a casa, se haya duchado y mientras prepara la cena ha puesto la radio. Sí ha puesto la SER. Es que quiere saber qué ha pasado hoy. Y lo que ha pasado es que han puesto día y hora a la reunión entre Feijóo y Sánchez. Va a ser mañana a las 10. Y durará lo que quieran, incluso lo que quieran fingir, porque negociar, pues no van a poder negociar nada. Y menos aún cuando el gobierno habla así de Feijóo y de su intento de investidura. Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que no tiene esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos. Paripé, folclore, mentira, pérdida de tiempo, pues ese es el ambientazo. Del resto de contactos con el resto de grupos no se sabe nada, no es que tengan mucho trabajo que hacer para organizar la agenda y para cuadrarla en el PP. Con UPyD y Coalición Canaria, pues como si no se ven, a ellos ya les tienen convencidos. Con Vox ya se reconcilió el PP, con Bildu no se van a ver, Esquerra no les quiere ver, Sumar no tiene nada que negociar con el PP, el BNG tampoco, Junts no aclara si le recibirá o no, y el PNV se reunirá por cortesía, pero sin muchas ganas. Así que en el PP han pensado que para darle quizá algo de sentido o de contenido a estos 30 días de espera, había que incluir en las rondas a los presidentes autonómicos. Los que no son del PP ya han ido diciendo a lo largo del día que con ellos no hay nada que negociar. Yo entiendo que hay tiempos diferentes. Un tiempo es el previo al debate de investidura, 26-27 de septiembre, y otro tiempo es el posterior al debate de investidura y, en su caso, si Alberto Núñez Feijóo es elegido presidente. El tiempo previo en el que nos hallamos creo que corresponde a los partidos políticos. Lo que decía hoy el Endacari. Por cierto, el PP ha utilizado su mayoría en la mesa del Senado para bloquear temporalmente la constitución de los grupos de PNV y de Junts. Necesitan que el PSOE les ceda senadores, en algún caso incluso más senadores que los que tienen esos partidos. ¿Cómo se consigue bloquear temporalmente esa constitución de los grupos? Pues pidiendo informes sobre algo, por cierto, que se viene haciendo casi legislatura tras legislatura. Javier Maroto. No estamos poniendo en cuestión esa práctica, estamos poniendo en cuestión la práctica de si de 4 senadores de diferentes formaciones políticas pueden constituir un grupo con 6 senadores del PSOE prestados. Y aunque haya precedentes, queremos ese informe jurídico. Es habitual en otras legislaturas que haya habido préstamo de senadores. Es más, cuando yo mismo era portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en la legislatura pasada, mi grupo cedió un senador al grupo de Ciudadanos que tenía 9 para alcanzar así los 10. Y hoy también ha pasado que no ha pasado nada especialmente nuevo en el escándalo Rubiales. Estamos a la espera de que el Tribunal del Deporte se pronuncie, estamos a la espera de que le comuniquen a Bilda que deja de ser seleccionador, estamos a la espera de ver por dónde sale el propio Rubiales después de que ayer le pidieran la dimisión los mismos, exactamente los mismos que le arroparon el viernes pasado. Todos queremos que este asunto se resuelva lo antes posible.
pero también debemos garantizar que se haga con rigor y todas las garantías legales para evitar que un recurso pueda revocar las decisiones que se tomen. Efectivamente se acabó cualquier discriminación a las mujeres, cualquier obstáculo en el deporte. Se ha acabado y lamentablemente ha tenido que ser por un incidente que no debería haberse producido, pero estamos en estos momentos en una verdadera reacción social y deportiva que va a hacer de este país un país todavía mejor. El ministro de Deportes, lo acaban de escuchar, Miquel Iceta, insiste en defender los tiempos que se ha dado el gobierno en este asunto como una medida de garantía procesal para evitar futuros revolcones. Mientras Sumar está instando a la disolución de todas las directivas de federaciones que no cumplen con la paridad. Son todas, prácticamente todas. Marta Lois. Lo que tendría que hacerse es que se disuelvan estas federaciones territoriales deportivas de fútbol y que se creen otras cumpliendo el principio de paridad. Hoy ha pasado algo que en realidad no sabíamos que estaba pasando hasta que nos han contado que había pasado. El entierro del líder del grupo Wagner, sobre el que Rusia ha optado por echar paladas de irrelevancia una vez muerto. Y hoy se ha suicidado uno de los militares condenados por el asesinato de Víctor Jara, uno de los crímenes simbólicos del golpe militar chileno que todavía quedaba por juzgar y del que ayer por la noche se conoció la sentencia. Todo eso ha pasado hoy. Eso y que el tiempo mantiene este periodo de calma. Jordi Carbó, Jordi, muy buenas noches. Buenas noches. Carbó anda estos días, por un lado mirando al día siguiente, a mañana, como ha pasado, por otro mirando al fin de semana. Y mira, vamos a hacer casi una especie de plegaria diaria con ese que llueva, que llueva. Tú si quieres decir luego de la Virgen de la Cueva, pero bueno, que llueva, que llueva. Pues mira, ha funcionado. Ahora mismo está lloviendo en el Cantábrico, caen chubascos, incluso alguna tormenta al norte de Cataluña. Y es que sí que en general esperamos que se mantenga esta calma, pero algo ha cambiado. Podríamos decir que algo se ha roto desde el final de la ola de calor, de la última ola de calor, y es que pues se ve que las borrascas tienen más facilidad para llegar aquí a la península. Y eso es uno de los cambios que hacía falta, un cambio de las rutas de estas borrascas que nos habían dejado tan al margen desde finales de la primavera. Esto lo digo porque has comentado el fin de semana, no está claro todavía cómo se va a repartir la lluvia, pero es muy probable que gane protagonismo y en algunos puntos del país, de aumento sobre todo en el Mediterráneo y en el sur, con mucha intensidad. Pero es que el Mediterráneo está tan caliente, lo hemos ido comentando durante este verano, que con mínimas condiciones pasa lo que está pasando ahora mismo, que se están formando estos chubascos al norte de Cataluña. Cuidado durante la madrugada en la provincia de Barcelona, especialmente en su costa y en el área metropolitana, en la misma ciudad de Barcelona, porque puede llover con muchísima intensidad y generar algunos problemas. Chubascos que mañana se irán repitiendo en distintos momentos del día en Baleares, especialmente en Mallorca y Menorca, pero también en provincias como Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Pero en la mayor parte del país, esa calma que comentabas, con un calor bastante soportable, aunque en el sur las máximas cada vez pasan con más facilidad de los 35 grados. Gracias, Jordi. Hasta luego. Adiós. Algún día nos pillarán en las charletas previas que tenemos. No voy a decir de quién estamos hablando ahora. Semana tras semana me ponéis en apuros, además. O sea que No. Hola, Pablo Montesinos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Hola, Mario Saavedra, buenas noches. Y en Barcelona, Lola García. Hola, Lola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Me las pierdo, ¿eh? Estas me las pierdo. Pues esta era jugosa, no voy a decir nada más. Siempre hace por ponerme porque pasa calor. Pablo está colorado, hay que decirlo. Pero que yo no digo nada, Nada. No. Pero estaba muy interesante. Bueno, pues hoy con ellos tres vamos a ir recorriendo las cosas que nos ha dejado el día, las noticias, y tenemos chicha, ¿eh? Hoy la política vuelve a reclamar nuestra atención por algo que va a pasar mañana, pero que, hombre, cualquier observador podría decir, visto lo visto, eso lo podían ahorrar, ¿no? Y evitar, pues yo qué sé, esa sonrisa, o al menos media sonrisa, que pongan en la foto inicial, que será un poco fingida, o ese apretón de manos que será un poco forzado. Bueno, mañana Feijóo se ve con Sánchez, y aquí el orden de los factores es relevante, porque es Feijóo el que convoca a Sánchez para hablar de la investidura. Es Feijóo el que se va a presentar a la investidura primero. Y el ambiente previo es cuando menos paradójico, porque Sánchez acepta verse con Feijóo y lo que hace la ministra portavoz en funciones del gobierno es hablar, lo hemos escuchado antes, de paripé, de mentiras, etcétera, etcétera. Bueno, Feijóo quiere verse con Sánchez, ya saben, para supuestamente pedir los votos de esa persona a la que quería derogar.
todo es una gran paradoja. David Junquera. Los dos van a verse sabiendo de antemano que lo suyo no va a dar para una segunda cita. Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que no tiene esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos. Esto dice el gobierno de la ronda de contactos de Feijóo y al mismo tiempo también dice que acudirá por respeto y decoro institucional. Lo harán con voluntad de escuchar al candidato del PP y lo que van a escuchar van a ser cosas como esta. En este escenario, ¿no convendría que el Partido Socialista y el Partido Popular nos pusiéramos de acuerdo para desbloquear la legislatura e iniciar una legislatura que pivote en torno a los acuerdos, a la negociación, al entendimiento en el Congreso de los Diputados entre las dos grandes formaciones políticas? Vamos, que van a oírlo de la lista más votada. El PP quiere con este encuentro señalar a Sánchez como culpable de que nos vayan a gobernar las minorías y a la vez reivindicar su papel como ganadores de las elecciones. Javier Maroto. La Corona es quien ha decidido que Alberto Núñez Feijóo acuda a la investidura. Por tanto, atacar esa decisión es atacar una decisión de las propias instituciones del Estado. En el PSOE defienden que ellos le dijeron al rey la verdad, que no tienen la mayoría, pero la tendrán. Si lo hubiéramos tenido en ese momento, el presidente del Gobierno lo hubiera trasladado así al jefe del Estado. No la tenemos, pero a diferencia del candidato Feijóo, lo que sí tenemos es la capacidad de emplearnos a trabajar para lograrla. Fuentes de Moncloa critican que Feijóo no vaya a ser capaz de sentarse con el resto de grupos parlamentarios, que quiera rellenar su agenda negociadora con presidentes autonómicos y que vaya a estar un mes mareando la perdiz a sabiendas de que nada va a conseguir. Bueno, ahora hablaremos de, efectivamente, el resto de la ronda, el resto de partidos, los presidentes autonómicos, etcétera, etcétera. Pero quiero que nos detengamos primero aquí, en la reunión de mañana entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Va a ser la única que protagonice el líder del Partido Popular. Llega con los prolegómenos que acabamos de escuchar, sobre todo en boca de la portavoz del Gobierno, que, pues, digamos, que suave en la descripción del proceso no ha sido precisamente, porque en muy pocos segundos ha utilizado unos cuantos calificativos para descalificar el intento de investidura de Núñez Feijóo. Pero, en todo caso, bueno, pues es que tenía Lola que producirse esta reunión, ¿no? Una vez decides dar el paso de plantearle al rey que quieres intentar la investidura y se haces encargo, pues tienes que intentar verte con todos los grupos políticos o con todos los que entran dentro de tu escala de valor. Ya sabemos que Bildu no está ahí. Así que mañana esa reunión de la que evidentemente no esperamos nada. Sí, no esperamos nada y es bastante previsible que no se produzca absolutamente ningún acercamiento porque, entre otras cosas, no está claro si puede haber elecciones de nuevo. Con lo cual, bueno, pues no es el momento, digamos, de llegar a acuerdos de ningún tipo y acercamientos de ningún tipo. Sánchez y Feijóo rompieron relaciones hace casi un año, fue en octubre del año pasado, con motivo de la renovación del Poder Judicial y desde entonces no se han visto. Para mí, que se vean es una buena noticia, aunque sea para que se digan las cosas claramente o se digan todos los reproches que se quieran lanzar, ¿no? Pero creo que es una buena noticia y es un signo de normalidad, de institucionalidad. Digamos que me preocupan más otros signos de no normalidad, como por ejemplo que no se acuda por parte de algunos grupos parlamentarios a la ronda de contactos del rey, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces esto pues me parece que entra dentro de la normalidad. Después está el debate sobre quién está haciendo más paripé, ¿no? Y sobre este tipo de lenguaje previo. Pero bueno, yo creo que en el fondo, una vez efectivamente Feijóo no tiene posibilidades de que triunfe la investidura y todo esto supone retardar la posibilidad de avanzar y de formar un gobierno, pero también es cierto que el PSOE no la tiene tampoco, no tiene amarrados esos votos y también necesita tiempo para llegar a ese acuerdo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues uno puede ser un paripé y lo otro también es un medio paripé, ¿no? Mario, casi todo es un paripé ahora mismo. Luego ya se irá avanzando en las negociaciones serias, digamos, de las que tienen alguna posibilidad de salir adelante, y ahí ya entraremos en otros terrenos. Mario. Es la palabra del día, paripé, ¿no? Parece que la ha fijado ahí. Yo creo que ha patinado un poco tanto Sumar como el PSOE diciendo que es una pérdida de tiempo y un paripé. Lo que es el resultado de lo que decidió el rey, ¿no? Que es del funcionamiento normal de nuestra democracia. Yo, de la reunión de mañana, quizá lo que tendríamos que esperar es que, ya que se ven y ya que hablan, que desbloqueen de una vez
el Consejo General del Poder Judicial. Es una absoluta ignominia. Claro, pues bueno, ya que estamos aquí para pedir y para decir que es un paripé que está perdiendo el tiempo, que lo usen y que resuelvan eso, que yo creo que es una absoluta vergüenza nacional. Dicho esto, yo, bueno, esto es un paso más como para que Feijóo tenga esa investidura que yo interpreto como una apuesta de largo de su programa en el Parlamento para o bien una eventual repetición electoral o bien una oposición que puede durar poco, ¿no? Que puede ser una investidura corta y estar preparándose ya pues para presentar quizá, ojalá, lo hemos hablado aquí en otras tertulias, Pedro, una suerte de refundación ideológica del Partido Popular. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a gobernar? Es quizá este buen tono que estamos viendo, ¿no? Yo he escuchado a Borja siempre esta mañana, parece que tiene un buen tono, un tono próximo. Pues a lo mejor eso es el indicio de algo nuevo, de un PP nuevo que nos van a presentar el día de la investidura, del intento de investidura. Bueno, vamos a ver, yo parto de una premisa y es que a mí me parece bien que se vean. Y me parece bien que hablen, y lo digo porque el presidente del Ejecutivo y en funciones el líder de la oposición llevan muchísimos meses sin ningún tipo de contacto. Es verdad que hubo unas negociaciones del Consejo General del Poder Judicial que se rompieron abruptamente, que estaba todo prácticamente hecho y al final, se desencadenan los acontecimientos por presiones, por no presiones y aquello no llega a nada y desde entonces cero. No ha habido ningún contacto entre el jefe del gobierno y el líder de la oposición sobre nada, sobre ninguna cuestión de Estado. No solo, desde luego no sobre el Poder Judicial, pero tampoco sobre los asuntos internacionales, sobre la política de defensa, sobre cuestiones que requieren de una mínima interlocución entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, y tenemos muchas en marcha, Marruecos, Ucrania. A mí me consta el comentario muy recurrente en Génova de nos hemos enterado por los medios de comunicación de una decisión en materia internacional o de la Unión Europea. Eso antes no pasaba. Hemos visto en legislaturas anteriores oposiciones muy duras, posiciones muy encontradas con otros presidentes del gobierno, pero por lo menos en las cuestiones importantes, por ejemplo, Rajoy y el propio Sánchez, cuando la crisis en Cataluña, y aunque tuvieran posicionamientos muy encontrados en muchas cuestiones, cuando el teléfono rojo tenía que sonar, sonaba. Eso ha dejado de existir, por lo cual, a priori, pase lo que pase, sea un paripé, no sirva para nada para la investidura, estando todo hecho, a mí, que se vean obligados a sentarse en la misma mesa, que se digan, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y que se intercambien algún papel, que se emplacen para algo más. A mí que esa interlocución, aunque sea forzada por los acontecimientos de la investidura, me parece una noticia positiva, pero para el conjunto de los españoles. No puede ser que el PSOE hoy en el Ejecutivo, y seguramente parece que va a seguir con Sumar, y el Partido Popular liderando la oposición, no se hablen. Yo eso no lo entiendo, es que además creo que es malo para España y para el interés general. Ahora, yendo a lo concreto que es la investidura, yo creo que las posiciones están claras. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo hace bien en hacer valer que es el ganador de las elecciones e ir de más a menos en esas negociaciones. Sabe que del Partido Socialista no va a encontrar ningún tipo de apoyo, entre otras cosas porque Pedro Sánchez quiere revalidar su posición en el Palacio de la Moncloa, por lo cual ese resultado lo tenemos. Ahora, si esto sirve para un deshielo, aunque sea pequeño, si se pueden renovar el Poder Judicial porque corresponde, porque lleva muchísimo tiempo, fenomenal, pero además de eso, si pueden, hablar de defensa cuando toque, hablar de la crisis que tuvimos en Marruecos, que hubo un guirigay absoluto y no hubo ningún tipo de interlocución, hablar de América Latina, de los posicionamientos en la Unión Europea, pues bueno, si ese deshielo, aunque sea pequeño, se produce, ya será una buena noticia. Claro, tiene todo el sentido lo que planteáis, porque supongamos que se confirma la hipótesis de que Pedro Sánchez consigue los apoyos y efectivamente revalida el gobierno, y que Núñez Feijóo se queda y se consolida como el líder de la oposición. Bueno, pues abrir una vía de comunicación, retomar una vía de comunicación. Ahora, pues puede ser oportuno, Lola, por la legislatura que se va a vivir, que además va a ser muy compleja,
en el caso incluso de que Pedro Sánchez consiga, el PSOE, los votos necesarios, el escenario, esto ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El escenario que el propio Sánchez va a tener que gestionar va a ser por momentos endiablado. Sí, yo no creo, que pueda haber muchos asuntos en los que haya grandes acuerdos en el Congreso con el Partido Popular, porque claro, hay determinadas formaciones que yo creo que en esta legislatura que viene va a ser muy complicado aprobar, por ejemplo, tantas leyes como en la anterior, porque va a haber muchos más formaciones que tienen que intervenir y que son de ideologías bastante dispares. Es decir, antes pues más o menos podías hablar de una cierta alianza de izquierdas, pero es que ahora vamos a introducir, si es que prospera, ya no solo al PNV, sino también a Junts, ¿no? que es más de centro derecha, y por tanto ahí va a haber más colisiones ideológicas. Con el PP me resulta difícil ver esa posibilidad de acuerdos, salvo que sean en este tipo de cuestiones más de Estado. Pero sí que es verdad que para el PP también es una oportunidad. Es decir, yo creo que el PP sí que y me da la impresión de que Feijóo y su entorno están por esa labor. Tiene también que intentar abrirse, ¿no? De intentar pues que su radio de acción no se limite solamente a Vox y Coalición Canaria y UPyN son muy pocos diputados. Tiene que intentar ofrecer una imagen de que no está tan encasillado. Entonces todo esto pues puede contribuir a abrir esas expectativas, y no sé si lo comentaremos luego, pero yo creo que sí que tiene posibilidades, por ejemplo, de reunirse con Junts per Catalunya. Ahora vamos a hablar de eso. Ya que lo has mencionado, venga, voy a avanzar y ahora reparto juego sobre este asunto. Con dos flancos, ya dijimos la semana pasada que de los 35 días que había la semana pasada de plazo hasta la investidura, a Feijóo casi iban a sobrar los 36. El Partido Popular parece que ha sufrido una especie de horror vacui que ha querido llenar, incluyendo en la ronda de contactos a los presidentes autonómicos, que ya me dirán ustedes que pintan en realidad a la hora de negociar los apoyos. Bueno, nada. Otra cosa es que efectivamente reunirse con los presidentes autonómicos sirve para poder construir una propuesta, un proyecto, necesidades, sensibilidades, etcétera, etcétera. Bueno, ha pasado lo que se sospechaba que podía pasar, que salvo los presidentes que son del PP, el resto le han ido diciendo pues que ellos no tienen una especial intención ni interés en verse con Feijóo. Marila Rubio, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Sí, esa ronda ha nacido muerta porque solo los presidentes populares han aceptado reunirse con Feijóo. En Génova buscaban con esta ronda sobre todo romper la idea de que el PP está aislado y solo puede reunirse con Vox. Querían además llenar de contenido estas semanas hasta la investidura y en definitiva dotar de algo de músculo a su búsqueda de apoyos, aunque solo fuera a fuerza de imágenes. Pero ni 24 horas le ha durado la estrategia a Feijóo. Urkullu, con quien el líder del PP siempre ha mantenido fluidas relaciones cuando era presidente de la Xunta, rechazaba participar en la ronda diciendo que ahora es el momento de los partidos políticos y no de los presidentes autonómicos. Yo entiendo que hay tiempos diferentes. Un tiempo es el previo al debate de investidura. El tiempo previo en el que nos hallamos creo que corresponde a los partidos políticos y otro tiempo es el posterior. Y en su caso, si Alberto Núñez Feijóo es elegido presidente. Por su parte, la portavoz del gobierno de Per Aragonés, Patricia Platja, era tajante: no tenemos nada de qué hablar. No tenemos nada que hablar con Feijóo sobre una hipotética investidura de Feijóo con Vox. Y en caso de que llegara esta petición oficial no se realizaría este encuentro. Y tampoco los presidentes socialistas participarán, así lo han dicho ya la presidenta navarra, María Chivite, y el asturiano Adrián Barbón. El único socialista que todavía no se ha pronunciado es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Vamos a ponerle un supuestamente delante, pero supuestamente en algún momento, no se sabe cuándo, no se sabe quién, supuestamente el PP se verá con Junts per Catalunya. Digo supuestamente porque Junts todavía no ha confirmado si va a recibir, si se va a ver con el Partido Popular. El caso es que es muy interesante observar como una parte de la derecha mediática, incluso tuitera, anda revuelta porque los populares quieren verse con Junts. Cuando ABC te dedica un editorial cuestionando una decisión, en este caso, la de intentar verse con Junts, es que tu base no está entendiendo muy bien
esa decisión y ese movimiento. Y el último editorial de ABC lo cuestiona. Por cierto, el líder del PP catalán ha vuelto a insistir hoy en su rechazo a tener ningún tipo de relación con Junts. Mariela. Sí, me ratifico en todo lo dicho, ha escrito el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, que lleva semanas oponiéndose públicamente a que el PP establezca cualquier contacto con Junts. Desde hace meses, en Génova se da por hecho que Fernández no va a repetir como presidente del PP de Cataluña, donde va a haber un congreso en poco tiempo. De hecho, Feijóo ofreció a Fernández ocupar un puesto en las listas al Congreso, pero él lo rechazó. De ahí que haya miembros en la dirección nacional que aseguren que Fernández hace esto ahora porque ya no tiene nada que perder. Pero lo cierto, Pedro, y tú lo mencionabas, es que el líder del PP catalán no está solo en sus críticas, que respalda buena parte del sector más duro del partido. Con todo, en Génova siguen defendiendo sus contactos con el partido de Puigdemont, y así lo hacía hoy Borja Semper en Onda Cero. Normalidad institucional. Hablar no significa además ceder. Escuchar no significa dejar de defender tus planteamientos, al contrario. Pese a las críticas internas, en Génova creen que los contactos con Junts tienen dos ventajas estratégicas. Primero, permite al PP decir que no a sus demandas, a las que aseguran Sánchez va a decir que sí. Así pretenden instalar el mensaje de que el PSOE está dispuesto a todo para que Sánchez sea presidente y, sin embargo, Feijóo no. El segundo motivo es que el hecho de que Junts tenga más opciones encima de la mesa, además del PSOE, es lo que creen en Génova, puede encarecer el sí de los independentistas a Sánchez, incluso hasta posiciones que terminen siendo inasumibles y lleven, dicen, irremediablemente a elecciones. Volvemos a parar, luego hablaremos del PNV, de las primeras proposiciones de ley que ha presentado, ya conocidas, pero que marcan también un poco el terreno de juego, ¿no?, en el que se van a desarrollar las negociaciones. Pablo, empiezo ahora por ti. Yo creo que es muy interesante someter a análisis si efectivamente, como parece, hay una parte, no sé si amplia o menos amplia, de la base del Partido Popular que no entiende eso de verse con Junts. Bueno, tengo tres claves, ¿no?, para poner encima de la mesa, empezando por lo que preguntas. Es verdad que lo ha verbalizado Alejandro Fernández, también algún alto cargo del Partido Popular de Cataluña, pero yo creo que soterradamente sí que hay un sector del partido que ve al menos con extrañeza esa posible fotografía. ¿Por qué? Porque es verdad que la línea argumental del Partido Popular durante muchísimo tiempo ha sido nosotros somos el dique de contención frente a Pedro Sánchez y todos sus aliados, ¿no? Sus aliados que además quieren acabar con España porque tienen unos postulados que son contrarios a la Constitución, y ahí está la formación de Carles Puigdemont, ¿no? Y yo creo que sí que hay un sector del partido, no solo en Cataluña, pese a que es verdad que públicamente los líderes territoriales del Partido Popular, al menos de momento, se han situado muy alineados con Feijóo con respecto a esta posible reunión. Es decir, públicamente no han dicho nada. Algunos han guardado silencio, eso sí. No se han pronunciado a favor. Que es una forma de hablar. Ni tampoco en contra, sino que se han situado en silencio. Y es también relevante, también hubo ausencias en ese almuerzo, pero Feijóo comió con los presidentes autonómicos del Partido Popular este fin de semana en Galicia para explicarles, entre otras cosas, este asunto que estuvo encima de la mesa, ¿no? Luego, dicho esto, a partir de ahí, que la fotografía genera cierta incomodidad, también incluso en Génova, lo hemos visto en este programa con tu fonoteca a lo largo del mes de agosto, que nos hemos estado aquí durante todo el mes de agosto. ¿Por qué? Porque todo posible contacto con Junts ha sufrido un carrusel. Es decir, primero se decía que sí, luego se montaba un pequeño incendio, entonces se decía que no, luego se volvía a decir que sí, luego la secretaria general lo negaba, y así hemos estado todo el mes de agosto. Y luego otra prueba, y es que mañana vamos a ver a Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez. Pero lo que sugieren en Génova es que no vamos a ver a Alberto Núñez Feijóo con ningún líder de Junts. Luego se va a bajar la escala de la negociación parlamentaria, se va a llevar seguramente al Congreso de los Diputados. Actualmente, además de secretaria general, la portavoz del grupo parlamentario es Cuca Gamarra, y esa fotografía, en principio, y salvo cambio de última hora, no la va a llevar a cabo Alberto Núñez Feijóo si es que finalmente se produce, porque aunque se defienda, se reivindique, y también tiene sus aspectos positivos, es decir, no cerrarse puertas, hablar que no es pactar, ese diagnóstico está claro y es el que defienden en la dirección nacional del partido. En Génova te admiten en privado que también tiene riesgos, y es que hay una parte del electorado del Partido Popular que como mínimo no lo entiende o tiene sus dudas. Mario, luego Lola.
Hay una frase americana que se podría traducir como fíngelo hasta que lo consigas de verdad, ¿no? A mí me da la sensación de que están buscando fotos con todo el mundo para ahuyentar esa presunta soledad que tiene el Partido Popular, ¿no? Fingir que tienen compañía para no parecer que están tan solos, ¿no? Y quizá un poco mirando hacia el futuro. Yo tampoco veo que haga falta que se hagan una foto. Literalmente, ya sé que lo decimos en parte en sentido figurado, pero tampoco hace falta que se hagan una foto, ¿no? Pueden decir, nos hemos reunido, mandar un comunicado de prensa, no nos hemos puesto de acuerdo porque las peticiones de los independentistas desbordan la Constitución, etcétera, etcétera. Así consiguen dos cosas, consiguen por un lado, decir que no están tan solos como parece, que están dispuestos a negociar, que este no es el PP contumaz que se deja llevar por Vox, sino un PP dialogante, y al mismo tiempo pues consiguen una nueva bandera. Lo hemos intentado, hemos hablado con ellos, pero piden lo de siempre, y lo siento, pero esto no lo vamos a aceptar porque es España y España tiene que seguir unida. Y una última cosa, hay una idea que me ronda todo el rato la cabeza, y es ¿por qué el PP tiene que estar todo el rato enfrentado a vascos y catalanes y al resto de quizá un poco también a los independentistas gallegos? ¿Qué hace que el PP tenga que ser tan centralista? ¿Por qué? Esto no es así en todos los países. Esto en otros países, la derecha o el centro derecha puede ser federalista o lo que toque. Yo creo que el alineamiento ideológico no es inviable, por supuesto con Urkullu, que han tenido en concreto cierta sintonía personal incluso. Voy contigo, Lola. Ojo, simplemente por dejarlo dicho, porque esto es una obviedad, pero ojo que Junts puede decidir que no se ve con el PP. Y entonces, pues ya está, muerta como la Esquerra historia. Republicana de Como Cataluña, Esquerra Republicana, que ya lo anunció claramente. Lola. Bueno, yo creo que Junts... se verá. Sí, yo creo que sí. Vamos, para alimentar por lo que un poquito el a mí asunto. me llega, claro, es que tened en cuenta que Carles Puigdemont ha estado, digamos, en el ostracismo político durante unos cuantos años, que no solamente el PSOE, sino también el líder del PP quiera darle un protagonismo, pues hombre, para él es miel sobre hojuelas, ¿no? O sea que yo creo que sí que puede producirse ese encuentro. A ver, yo es que creo que hay un problema de fondo que creo que se percibe claramente en el País Vasco y en Cataluña. O sea, yo creo que la derecha española, sin entenderse con la derecha sociológica en Cataluña y en el País Vasco, tiene muy difícil llegar a un gobierno. No solamente entenderse en cuanto a número de diputados con otras formaciones políticas, en este caso el PNV o Junts, sino también me refiero a eso sociológicamente. O sea, hay empresarios y sectores económicos y determinadas clases medias altas en Cataluña y en Euskadi que en muchas conversaciones con el PNV y con Junts, pues les encantaría que hubiera ese tipo de acuerdos. Y además con un personaje como Feijóo, ¿no? Que desde ese punto de vista pues se le ve como más gestor que no era el caso de Casado, ¿no? Yo creo que eso existe. Lo que pasa es que el Partido Popular viene de unos años, pues porque aquí en Cataluña hubo un conflicto muy grave y se conculcaron leyes y eso ha llevado a un gobierno a la cárcel. Las consecuencias de todo eso pues están lastrando también las posibilidades de que el Partido Popular pueda hacer otro tipo de discurso o modular ese discurso. Entonces, claro, intentar hacerlo ahora de repente, un viraje semejante en un mes para una investidura, pues es francamente imposible, pero que me parece que a medio y a largo plazo es la única forma, creo, de que el Partido Popular vuelva a ser un partido con posibilidades de gobernar, porque es que ahí hay unos vasos comunicantes, o sea, hay unos votos que a lo mejor se irían al Partido Popular en unas generales, aunque después en unas autonómicas vayan al PNV o a Junts per Catalunya, ¿no? O sea, hay unas conexiones que no sé, que
están ahí, que para construir un partido de ámbito nacional que quiere gobernar toda España, como es el Partido Popular, pues debes tener también unas raíces, y puesto que el Partido Popular no tiene un gran asentamiento en Cataluña y Euskadi, pues lo tiene a través de estas dos formaciones, de alguna forma, ¿no? Yo creo que ese es un problema de fondo que el PP tiene que resolver, y hasta qué punto eso pues es compatible con el problema que tiene con Vox. Claro, es que es una cuadratura del círculo bastante complicada. Pablo. No, muy breve. Y luego Mariela Rubio daba contra de las claves que en las estructuras orgánicas hay que tener en cuenta. Y es que Alejandro Fernández iba a dejar la presidencia del Partido Popular de Cataluña. Sí. Y hay que entender las estructuras eso es más un problema de partido. Yo lo leo más como problema interno, ¿no, Pablo? Más que sí, pero que al final todo se mezcla, ¿no? Quiero decir que es la posición de Alejandro Fernández, insisto, lo decía anteriormente, de Alejandro Fernández, de otras voces del PP de Cataluña, y yo creo que es un sentimiento extendido en algunas estructuras territoriales del PP. Pongo un ejemplo. En Madrid, yo he hablado con un par de cargos del Partido Popular de Madrid con cierta relevancia, y ninguno de los dos veía bien esa fotografía con Junts. Es verdad que se dice en privado, es verdad que se dice soterradamente, pero ese editorial del que hablabas, Pedro, hoy se ha mandado mucho en los grupos de WhatsApp de dirigentes del Partido Popular, porque saben que es un toque de atención de una cabecera muy importante a la dirección nacional del partido, ¿no? Y podrían venir otras. Pero el ingrediente orgánico, el ingrediente de un cambio en la presidencia del Partido Popular de Cataluña, pues no puede dejar de pasarse como algo desapercibido, porque también es relevante y porque en las estructuras territoriales los movimientos internos, los cambios ya anunciados, pero todavía él sigue siendo presidente, pues oye, animan a veces a decir públicamente lo que en otras ocasiones tal vez te callarías, y a tener unas voces un poquito más discrepantes. Sí. Bueno, pues a ver qué pasa, y ya lo iremos comentando. Voy a añadir dos elementos más de esta crónica política. Uno que, hombre, llama la atención, no llama la atención en realidad, pero forma parte de esa paradoja que comentábamos al principio, ¿no? Y la van a entender enseguida. Verán, en el Senado, Junts y el PNV no tienen derecho a tener un grupo parlamentario propio. Tenerlo, esto lo venimos contando desde hace ya días, significa dinero, presupuesto para ese grupo, poder, por lo tanto, tener asesores, contratar personal y además tener una mayor presencia, una mayor capacidad de influencia en el día a día parlamentario. Bueno, el PSOE está dispuesto a ceder a Junts y el PNV senadores para que consigan tener ese grupo. Pero el PP controla la mesa del Senado y ha optado por poner trabas, digamos, o retrasar la decisión sobre esos grupos, como pidiendo informes técnicos. ¿Por qué digo que esto alimenta esta sensación de paradoja en la que nos encontramos? Bueno, pues porque, digamos, estás poniendo trabas a los dos partidos a los que supuestamente te encomendabas en una negociación, que ya todo el mundo asume que no va a ningún sitio, pero a los que te encomendabas en una negociación hacia la investidura, el PNV y Junts. Sohaim Nadi, buenas noches. Buenas noches. El PP mantiene su discurso del cambalache que ha supuesto la cesión de diputados socialistas a otras formaciones, lo que no respeta, dicen, los preceptos de las cámaras, así que en el Senado, respaldados por la mayoría absoluta, dejan en el aire la conformación de varios grupos. Javier Maroto, vicepresidente del Senado, justificaba así la petición a los letrados. Para que estudien la situación que se produce cuando se están constituyendo grupos parlamentarios donde los senadores que se prestan incluso son más de los senadores propios. El PNV, uno de los afectados por la decisión, señala a través de un comunicado que es una práctica habitual y pone de ejemplo el caso de 2008, donde 4 senadores de su partido, más uno del BNG, con otros 5 socialistas, sí pudieron formar un grupo. Aún así, el PP quiere escuchar primero a los juristas. No estamos poniendo en cuestión esa práctica y aunque haya precedentes, queremos ese informe jurídico. Así que de momento y hasta que no haya una resolución, los populares no se pueden pronunciar sobre la conformación de 3 grupos en el Senado, Sumar, PNV y Junts. Todos ellos han respaldado la mesa progresista en el Congreso y son posibles socios del PSOE en una hipotética investidura. Una cosa más que como guía para una futura negociación puede resultarnos útil. Aunque es cierto que el Partido Nacionalista Vasco en esto se está repitiendo un poco. El PNV ha presentado sus primeras 5 proposiciones de ley en el Congreso. La prisa se supone que a veces es sinónimo de relevancia, ¿no?
Yo le doy mucha importancia a estas materias, así que un día después de que se constituyan los grupos, yo ya tengo preparadas mis primeras proposiciones. Bueno, que ya las tenían en realidad, porque sobre esto, secretos oficiales, CNI, inviolabilidad del rey y otras materias, sobre estos asuntos, ese mismo partido ha venido Sohai promoviendo sin éxito hasta ahora estas medidas. Mientras en el Senado aún no saben ni siquiera si tendrán actividad, en el Congreso el PNV ha presentado un total de 5 proposiciones de ley y casi todas tienen que ver con asuntos que involucran el Estado, como la ley de secretos oficiales, que pretenden retocar y que haya más transparencia con los archivos clasificados. Los gelsales quieren limitar la inviolabilidad también del rey para que no esté, argumentan, por encima de la Constitución. En la propuesta señalan que se pueden juzgar las infracciones del monarca de turno cuando no esté desempeñando, por ejemplo, actividades vinculadas con el Estado. Otro aspecto donde inciden es el de la seguridad a través de una reforma que permita un mayor control político y judicial del CNI. Ponen de ejemplo el escándalo del espionaje Pegasus. Desde Sabin Echea, la justicia es también un aspecto a reformar, por eso proponen la derogación de la ley aprobada por Rajoy en 2015 con su mayoría absoluta y que permite al Tribunal Constitucional inhabilitar a los altos cargos que incumplen sus sentencias. Bueno, es interesante, Mario. Ya digo que el PNV ha venido reclamando cambios en todos estos ámbitos, pero yo creo que en esto, o en algunas de estas iniciativas, el Partido Nacionalista Vasco ha puesto sobre la mesa debates muy oportunos en este país, ¿no? Inviolabilidad de todas las acciones del jefe del Estado, ley de secretos oficiales, CNI, en fin, lugares donde ha operado en ocasiones y en algunos momentos la sombra, y sobre las que PNV y otros grupos, pero ahora es el PNV quien lo recupera, ha querido poner la luz. Bueno, la sombra, acuérdate, el Pegasus, la comisión de Pegasus, que es algo de lo que intercambiaron para constituir la mesa, creo que estaba también en las propuestas del PNV. Y es que es un escandalazo. Es que Israel se ha negado a colaborar y hasta donde yo sé, el Ministerio Exterior ha hecho un total de 0 protestas. Ahí está claro que no hay ningún interés y hay mucho interés por los partidos nacionalistas, especialmente por los catalanes que fueron espiados, pero no solo, me consta, por su parte, de arrojar luz. Por ejemplo, con una investigación, agitar el avispero, que se empiece a mover eso, que es que no puede quedarse, no sabemos nada, quién ha espiado, pasamos a la siguiente, ¿no? Esto sobre las propuestas del PNV y sobre lo que comentabas antes de que el PNV se está repitiendo. Yo me estaba imaginando ahí en Ferraz, con el pactómetro, pongo a Vox, quito a PNV. Quito a Vox, pongo a PNV, ¿no? Este ciclo infinito que ya sabemos cómo termina. O sea, más fácilmente pasa, ¿cómo era aquello? Un elefante por el ojo de una aguja que Junts o PNV, o PNV en este caso, apoya la investidura de Sánchez. De que, bueno, estas iniciativas, pues vamos a ver hasta dónde llegan, pues que igual no tenemos legislatura. Otras elecciones. Voy a tocar madera para que no se cumplan. Lola. Bueno, yo creo que el PNV nunca da puntada sin hilo y que hoy ha habido unas declaraciones de Urkullu que ya vienen desde hace meses más o menos soltando este tipo de mensajes, pero hoy precisamente Urkullu hablaba de algo así como abrir como un debate sobre el modelo de Estado, ¿no? Y yo creo que la insistencia del PNV va un poco por ahí, de que en esta legislatura de alguna forma se tendrían que abordar o actualizar algunas cosas que en la transición quedaron o pendientes o se cerraron de una forma, pues bueno, que dejó flecos porque en aquel momento pues había demasiadas cosas por resolver, ¿no? Y que tiene que ver, pues eso, la inviolabilidad del rey, el tema territorial, en fin, hay una serie de cuestiones que yo creo que el PNV quiere poner sobre la mesa un poco más como un paquete, ¿no? En su conjunto. Porque también es verdad que el PNV hasta ahora no ha ido por la vía del independentismo, como se ha hecho en Cataluña, pero bueno, porque salieron muy escaldados del tema Ibarretxe, pero bueno, hay una competencia ahí entre el PNV, Bildu de momento también está muy centrado en asuntos sociales, pero claro, todo eso tienen encallado ahí una reforma del estatuto, en fin. De alguna forma, si no se da
pues una negociación sobre ese encaje territorial y algunas cuestiones sobre el modelo de Estado y el tema judicial y, en fin, todas estas cosas, pues el riesgo que también existe allí es que en algún momento acabe por aflorar pues una demanda independentista que no sepan cómo controlar, ¿no? Que es un poco lo que ocurrió aquí en Cataluña. Entonces yo creo que el PNV cree que en este momento es el momento, puesto que supuestamente Junts estaría a favor de volver a hacer política. Claro, yo no sé hasta qué punto la legislatura daría como para eso. No sé si esto requiere de legislaturas muy fuertes o al revés, o requiere de legislaturas que están así un poco en el aire y todo el mundo tiene que participar de ello. Sí, bueno, pero es interesante sería, ¿no? la perspectiva que ofrece el PNV, yo creo que es muy interesante. La cuestión territorial. Decía hoy Urkullu que es el momento de resolver la cuestión territorial, que desde la transición está irresuelta. Pablo. Bueno, dos ideas muy rápidas. Primero, con respecto a las decisiones tomadas por la mesa en el Senado, yo creo que finalmente, bueno, pues se pueden retrasar los plazos, intentar, bueno, pidiendo a los servicios jurídicos esos informes técnicos, pero al final los precedentes están ahí, también hay resoluciones al respecto, y además el propio Javier Maroto, hoy reconocía lo que había pasado en la anterior legislatura, y además a mí me consta, ¿no? Y era que en el Senado el Partido Popular dio sus votos para que Ciudadanos tuviera grupo en el Senado. Eso fue en la anterior legislatura, si no me falla la memoria, y fue uno de los acuerdos entre entonces Pablo Casado e Inés Arrimadas, ¿no? En la relación entre ambas formaciones políticas, ¿no? Por lo cual, para unos partidos sí, para otros no. Yo creo que al final eso va a salir adelante. Y tú apuntabas muy bien, porque al final, claro, el Partido Popular aquí se encuentra con una contradicción, y es que está en decir, que yo lo veo muy legítimo, en decir, oiga, ustedes no cumplen los requisitos, en algunos casos de forma bastante evidente, y van a tener todos los beneficios que le otorga tener grupo parlamentario, económicos, asesores, tiempo en las Cortes Generales y demás. Pero claro, es que tú al final, en paralelo, lo que quieres es tenderle las manos a esas formaciones políticas, porque cuando tú hablas con gente de la dirección nacional del partido, incluso del entorno de Feijóo, ellos no se cansan de repetir que a ellos les encantaría la vía PNV. De hecho, el domingo, antes os hablaba cómo corría como la pólvora el editorial de ABC, el domingo la portada que más se trasladó entre cargos del PP era la portada del diario El Correo, que llevaba unas declaraciones de José Alberto Praderas, diputado general del PNV, que decía que el PNV tenía que acercarse a Alberto Núñez Feijóo y tenía que apoyar la investidura de Feijóo. Y eso, rápidamente, las declaraciones textuales era, que la tengo aquí, el PNV debe abstenerse en la investidura de Feijóo porque Vox ya no está en la ecuación. Y esto rápidamente, bueno, pues movió los sentimientos de muchos cargos del Partido Popular. ¿Por qué? Porque es verdad que Feijóo tiene un buen entendimiento con Urkullu, vuelvo a citar a mi compañera, a Mariela Rubio, y porque ellos en Génova, ante Estado, o interpretan, no sé si es información o es interpretación, que hay un sector del PNV que está más cómodo con el PP que con el Partido Socialista, ¿no? Por lo cual es verdad que hay cierta contradicción. No sé si es más deseo que más, pero es verdad que cuando tú le preguntas a Génova, oye, el PNV está completamente cerrado, vamos a dar tiempo, vamos a seguir hablando. Quería meter a Urkullu en la ronda de negociaciones porque Feijóo se entiende mucho mejor con Urkullu que con los los responsables del Partido Nacionalista Vasco propiamente dicho. Pues eso no es entender cómo funciona el PNV. Eso es lo que eso te lo dice claramente también en el País Vasco. Dice, aquí quien les mandan son los que mandan. Claro. Y no el que gobierna. Ya. Pero oye, por eso digo que tal vez sean deseos, ¿no? Pero ahí está. Bueno, pues nada, ya veremos si efectivamente dentro de las negociaciones entre el PSOE y el PNV algunos de estos 5 asuntos que ha recuperado acaban siendo compromisos. Luego es verdad que las legislaturas parlamentarias
giran y dan vueltas y hay asuntos que acaban en los cajones. El PSOE y Sumar tienen la mayoría en la mesa, por lo tanto controla también los tiempos, por lo tanto puede prorrogar, como se ha hecho con algunas leyes, hasta conseguir que no se aprueben las leyes. Vamos a hacer un alto en el camino. Estoy viendo ahí al otro lado a Antón Meana. Le vamos a pedir que nos actualice las novedades, pocas o muchas, que haya habido hoy sobre el asunto Rubiales, que todavía hoy sigue mereciendo una reflexión. Estaba viendo ahora, añado así como un cebo, que esto a veces funciona bien. No, es que estaba viendo ahora el siguiente teletipo. Dice, a ver, espera, que lo voy a abrir porque tengo abierto el Durcuyo, pero esta pantalla ya la hemos pasado. Dice, tensión en la iglesia en la que está encerrada la madre de Rubiales, que se encuentra bien. Bueno, gracias por la aclaración. Dice, agentes de la Policía Nacional han tenido que intervenir. Esto solo pasa en España. Han tenido que intervenir en la iglesia de la Divina Pastora de Motril para evitar incidentes durante la celebración de una misa de difuntos, coincidiendo con el encierro de la madre de los Rubiales. ¿Por qué? Bueno, pues, han entrado los medios. Claro, han abierto la puerta, han entrado los medios hasta la sacristía, que es donde se ha protegido la madre. Entonces, a mí solo se me ocurre decir esto. Colegas, de verdad, parad. Ya está. Quiero decir, la madre de Rubiales en este asunto, pues ya. Entrar a la carrera en una iglesia hasta la sacristía, hombre, da igual que sea una iglesia, que como si fuera un supermercado, persiguiendo a alguien, hombre, ya. No sé, bueno, infan. Seguro que estaré equivocado. No, yo ahí, perdóname, 1+1 total. Yo creo que hay que respetar ciertas cosas, tenemos que frenar en ciertos comportamientos, porque es que, bueno, no sé si has visto la portada del Daily Star en Reino Unido, pero me la he perdido. Pues es un absoluto, es indescriptible. Básicamente vienen a decir, con foto de la iglesia, foto de la madre y un titular que decía algo así como: máximo de vergüenza ajena, la madre del baboso del beso se pone en huelga de hambre en una iglesia. Esto es lo que estamos trasladando fuera, así que totalmente de acuerdo, Pedro. Es todo tremendo. En fin, con el debido respeto a la señora, que si cree que es lo que tiene que hacer por acompañar, arropar y defender a su hijo, pues que lo haga. Pero ya está. Bueno, no sé. Estamos en hora 25 con... ¿Qué hacemos? ¿Metemos un algo? ¿Sí? ¿No? Nada, ¿para qué? O sí, Borja, ¿qué te apetece? No, venga. Estamos con Mario Saavedra, con Pablo Montesinos, con Lola García en el tiempo del análisis en hora 25. Y Antón Meana, buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bueno, pues un día más hemos convocado a Antón para repasar las novedades que va dejando este caso. Iba a decir ni rastro de Rubiales ni rastro de una posible dimisión, por mucho que ayer se lo pidieran los de las territoriales. Correcto, no quiere dimitir. Él no va a dimitir, lo tienen bastante claro, y la estrategia pasa por seguir defendiéndose. De hecho, hay presidentes de las territoriales que nos explican fuera de micrófono que no saben cómo, por ejemplo, frenar el poder que tiene en la federación el secretario general Andreu Camps, una persona de máxima confianza de Luis Rubiales, que ellos sospechan, por no decir saben, que sigue hablando con el presidente de la federación. No le pueden acusar porque no tienen pruebas, pero lo sospechan, y ha sido un día más complicado de lo que pensábamos, porque después de una jornada de reunión todos pensábamos que se habían abierto las ventanas, pero fue muy poco tiempo. Ya están cerradas y ahora hay que ver cómo se puede gestionar de manera directa lo que ayer acordaron. Por ejemplo, ¿qué pasa con Jorge Vilda, seleccionador nacional? Jorge Vilda no va a seguir. Eso lo tienen todos muy claro. Son firmes en su discurso. El seleccionador nacional no va a seguir. ¿Por qué? Porque no le quieren las jugadoras ni el cuerpo técnico. Consideran que es un despido prácticamente procedente. No tiene usted el apoyo de nadie, entonces no le quieren despedir a la fuerza porque piensan que se merece una salida digna, es campeón del mundo, pero que como responsable del fútbol femenino no va a seguir. Y te decía a las 8, antes de que se cortara la conexión, que quieren que las jugadoras tengan poder. Es verdad. Que las jugadoras opinen qué tipo de federación quieren en el fútbol femenino, que se han ganado ese derecho ganando un mundial y que van a hablar con ellas el perfil de seleccionador que quieren, qué tipo de entrenador queréis ahora, y de ahí sacar un técnico lo antes posible, porque en 20 días más o menos juegan en Suecia partido de Liga de Naciones. Es verdad. Está el tema de Luis de la Fuente, todos dicen que se tiene que quedar, no hay duda, que fue una encerrona, no sé cómo te pueden hacer una encerrona aplaudiendo, pero que fue una encerrona y que se tiene que quedar. Y quería traerte un sonido de... Venga. Paco Díez, presidente de la Federación Madrileña, que hoy ha dicho lo siguiente acerca de la petición de dimisión conjunta a Luis Rubiales. Si no se produjera dicha situación, vamos a pedir que se activen los instrumentos legales y federativos para que de una vez por todas se desvincule de la Real Federación Española.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que propondría una moción de censura? Vamos a decir, hay que ver los temas legales, podría ser una posibilidad. Es una opción que tienen sobre la mesa, que no han activado, pero que podrían activar. Aquí estamos pendientes de la FIFA, del TAD, del gobierno, pero que si ellos quisieran, controlando la asamblea del fútbol, podrían quitarse de encima a Luis Rubiales. Claro. Veremos si pueden y quieren llegar a ese extremo. Quería preguntarte también por otra cosa. Luego, como siempre lo digo, escuchamos a partir de las 11:30 el larguero, que ahí ya Antón entra más al detalle, pero ojo a lo que puede estar pasando en el Tribunal Administrativo del Deporte. El Consejo Superior de Deportes le ha enviado más documentación sobre el caso. El TAD pidió ayer esa documentación, sigue estudiando el asunto. Podríamos pensar que quizá no lo ve tan claro, o que quizá duda de si efectivamente es una falta muy grave o es una falta grave. Bueno, no lo sé, el caso es que no hay decisión. Pero ese punto es el importante, si es muy grave o grave. Porque si no es muy grave, el gobierno no podría suspenderle cautelarmente ahora mismo. Claro. Sí que podrían abrir expediente, podríamos ir a un proceso largo buscándole la inhabilitación, pero la clave es que sea muy grave. Y entonces, en la información que ha pedido el TAD y que el gobierno ha enviado, hay más información, porque el gobierno lo ve clarísimo. Pero la gente del TAD tiene una responsabilidad. Y encima es un tribunal, explicábamos esta mañana en Hoy por Hoy, pues muy particular. 4 de los miembros los elige el CSD, 3 las territoriales, cada 3 años van renovando los puestos y a veces tienes mayoría de síes y a veces mayoría de noes. Y estamos en ese punto en el que entre que no son todos del mismo bando en este caso y encima no tienen muy claro si es muy grave o grave, se está ralentizando un proceso que parecía muy rápido. Ya no ha llegado hoy, por tanto, esta semana es bastante difícil por plazos, podría ser el viernes ya como mucho. Apurando mucho, que si abren expediente y lo consideran muy grave, el gobierno de España, hoy se ha explicado bastante bien el ministro Iceta, pueda apartar temporalmente de su cargo a Luis Rubiales. Bueno, pues sospecho que mañana igual también te pasas por aquí. Tiene pinta, Pedro. Gracias, Antón. Un placer, muchísimas gracias. Un abrazo. El ministro de Deportes lo mencionaba, Antón ha comparecido en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros. Miquel Iceta ha estado durante este tiempo de viaje por la India, desde allí ha ido interviniendo en este asunto, y hoy, como ayer hizo también su secretario de Estado, Iceta ha defendido que el gobierno está actuando con contundencia y con prudencia, y no con lentitud, como sostiene Yolanda Díaz. El gobierno avanza con diligencia y, lo que es fundamental, con paso firme. Todos queremos que este asunto se resuelva lo antes posible, pero también debemos garantizar que se haga con rigor y todas las garantías legales, entre otras cosas, para evitar que un recurso pueda revocar las decisiones que se tomen. El portavoz del PP, Borja Semper, ha pasado esta tarde por 4. Iba a decir, bueno, no lo voy a decir, se ha hecho una especie de Díaz Ayuso. Ya saben que la teoría del PP, o al menos de una parte del PP, es que la izquierda está siendo profundamente hipócrita en este caso. Que el escándalo que están desplegando con el asunto del beso lo evitó cuando había que condenar, por ejemplo, otras situaciones también graves. Llevamos en España viendo cómo más de 100 agresores sexuales han salido antes de tiempo a la calle, fruto de una ley que aprobó el actual gobierno. Como más de 1.200 agresores han visto reducida su pena. ¿Ha visto usted algún tuit? ¿Ha visto usted alguna manifestación de miembros de este gobierno sobre casos de intentos de reagresión que ha habido esta misma semana? Yo no lo he visto. Hay una hipocresía también creciente por parte de quienes quieren utilizar la política para enfrentar a los españoles y que manosean causas nobles. La causa del feminismo es una causa extraordinariamente noble, que nos convoca a todos los ciudadanos, con rigor y con seriedad. Y este gobierno, me temo, que es experto en manosear también las causas nobles. Un gobierno que calla cuando agresores que han salido a la calle antes de tiempo vuelven a intentar violar a una mujer. Bueno, esto es lo que decía esta tarde Borja Semper. Lo comentábamos antes también a micrófono cerrado, cómo, Mario, este asunto está empezando a virar, ¿no?, hacia... Quiero decir, está la investigación puesta en marcha por las autoridades del deporte, la dimisión puramente federativa, lo que puede ocurrir con Rubiales, y luego está otra serie de posicionamientos desde la política, o no solo desde la política, también desde ciertos ámbitos de opinión, que está haciendo virar este asunto hacia otros territorios. Es que totalmente, o sea, ¿a qué ritmo estamos viviendo? Que se considera desde parte de la política, Yolanda Díaz considera que 9 días, que no es nada, es tardar demasiado en solucionar un problema que involucra a la Real Federación Española del Fútbol, al Consejo Superior de Deportes, al Tribunal de Administración Deportiva, al Ministerio de Cultura, a la Fiscalía, a la FIFA, a los sindicatos futbolísticos. 9 días es mucho tiempo. Yo creo que tenemos que
frenar un poco, calmarnos. El asunto ya está encauzado. Rubiales, esencialmente, por lo que contaba el compañero de deportes, parece que está fuera, habrá que verlo porque puede haber demandas. El Consejo Superior de Deportes ha actuado, está todo en el Tribunal de Arbitraje, la Fiscalía incluso ha casi ha abierto la puerta a que si quiere Jennifer Hermoso denuncie, que es lo que activaría todo. Entonces yo creo que ahora mismo hay que, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, bajar el octanaje político, no hacer populismo con este caso porque se puede desmadrar y usarlo para algo que me consta, que sé que va a ocurrir o que preveo que va a ocurrir, y es usarlo para tratar otros asuntos, para mejorar pues lo que es el mundo del fútbol, la federación, esa foto que hemos visto todos, en la que todos eran hombres. Bueno, pues hablaba el compañero de un seleccionador, quizá una seleccionadora, no lo sé. Esas cosas que realmente producen cambios, y bajar un poco, desde mi punto de vista, el octanaje del activismo político que estamos viendo alrededor de este tema. Lola. Pues yo creo que cuando se produce un fenómeno como este suele haber un patrón muy curioso que se repite siempre, que es al principio hay una oleada de solidaridad hacia la persona que es vista como una víctima, se produce pues eso, una ola impresionante a favor, que pone al presunto agresor en una situación complicada, parece que todo va en esa línea, y hay un momento en que la ola da la vuelta y entonces empiezan a buscar cómo desprestigiar a la víctima, ¿no?, para intentar salvar a la otra parte, y entonces hay un momento ahí político en el que efectivamente un fenómeno de tanta repercusión social es tan tentador de utilizar también políticamente y de barrer hacia casa, que tampoco se pueden resistir. Y yo creo que es lo que está pasando, por ejemplo, en el tema de Sumar. Yo creo que hay una cierta escenificación un poco sobreactuada, que probablemente, al menos contrasta con una actitud como más curiosamente desapercibida de la ministra de Igualdad. La hemos visto hacer algunos tweets, pero no está teniendo un gran protagonismo en este tema. En cambio, Yolanda Díaz ayer creo que hizo como 3 encuentros con personas relacionadas con el mundo del fútbol, que tampoco es que tengan un gran poder después de decisión en este caso, pero hizo esos encuentros, ha acusado en un par de ocasiones a la otra parte del gobierno de no llevarlo de manera acelerada, en fin. Y después, en el lado del PP, es curioso porque al principio hay unas declaraciones impecables por parte de Gamarra, por parte de Feijóo, y de repente cuando Díaz Ayuso empieza a poner ese pero, yo soy feminista, pero resulta que empiezan ya también el resto de dirigentes del Partido Popular a poner todos los peros, ¿no? y a poner los peros por encima de las premisas. Yo creo que es inevitable, es lamentable, pero es como se gestionan hoy en día este tipo de fenómenos. Para mí hay un momento, yo creo que el gobierno no podía ir más deprisa, porque ha de cumplir una serie de requisitos. Yo creo que lo explicó ayer Víctor Francos y hoy también lo ha explicado el ministro Iceta, y que al fin y al cabo no sé qué... que esta persona que ahora mismo está suspendida, Rubiales, pues se tarde un poco más o se tarde 2 semanas menos, o 3 días más o 3 días menos en que esté fuera de la federación, me parece que es bastante irrelevante. Ahora es poco relevante. Sí, es más, yo creo que ojalá fuera la propia federación, porque... En fin, yo creo que la federación ahora mismo, si todos las territoriales consideran que su comportamiento es inadecuado y le piden la dimisión, pues oiga, échenlo, ¿no? Hagan ustedes, pues si es una moción de censura, pues una moción de censura, pero debería ser la propia federación, porque eso también la fortalecería y de alguna manera limpiaría su imagen, ¿no? O sea, no debería tener que ser el gobierno también en este caso en el que actuara finalmente. Pero bueno, al final
al final se va embarrando todo, Sí. Y suele ocurrir en todo este tipo de cuando hay pues una aluvión social, ¿no? en una cierta dirección. Pero eso que dices ya está ocurriendo, que hay quien está dando un golpe ya al foco para intentar que deje de apuntar a Rubiales y a su actitud para que vuelva a apuntar a la jugadora. Eso ya está ocurriendo y supongo que se intensificará. Pablo, perdón. Sí, yo lo comparto. Yo creo que está todo absolutamente enfangado, pero absolutamente enfangado. Y yo creo que todos hemos quizá pues añadido un granito, ¿no? a esa montaña. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en el caso de la familia de Rubiales en esa iglesia, lo avanzabas tú antes, ¿no? Con todos los medios de comunicación allí dando en directo los testimonios de la prima segunda, que si no sé cuántos, que para arriba, que para abajo. Yo creo que todo ha cogido unas dimensiones que tendríamos que hacernoslo pensar, y luego en el término político tampoco ha ayudado. Me parece inconcebible que incluso en esto personas del mismo Consejo de Ministros se hayan dedicado en las últimas horas a cruzarse declaraciones y a hacerse críticas cuando al final, oye, estás en el mismo Consejo de Ministros y los objetivos son los mismos. ¿Cuál es la meta? ¿Decir que tú has apoyado más a alguien? ¿Decir que tú has ido un paso más allá? Pero haciéndolo criticas a tu compañero de la mesa del Consejo de Ministros porque es demasiado lento. A mí me parece, no sé, que está cogiendo toda una dimensión, tanto en término político como en término mediático, como también social. Es decir, ya la gente además habla sobre la cuestión con una agresividad y o es blanco, es negro. En las redes sociales también lo compruebas, que al final ya quiero decir, los hechos objetivos, lo sucedido, las decisiones tomadas en firme, eso ya ha quedado como en papel mojado. Ya la gente, no, ya estamos en el barro. En el barro político, mediático y social, incluso en las redes sociales o en las conversaciones en la barra de un bar, ¿no? Corremos el riesgo de que se convierta en una guerra cultural más, en la que haya una división y para adelante. Y a mí eso me decepcionaría, porque se han conseguido muchas cosas y por ponerle el foco positivo también a todo esto que ha ocurrido, esto ha llegado hasta Naciones Unidas y se ha pedido que se mejore el mundo del fútbol. Yo hablaba con corresponsales para ver un poco por qué había habido esta inédita atención internacional, que recordaban algo parecido pues con el caso de Vinicius, con los insultos racistas, sí. Con la manada, pero no muchos. O sea, este nivel de interés internacional para que te hable un comisario de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la ministra de Exteriores alemana, que ha dicho que imaginémonos a Angela Merkel besando a un jugador. O sea, este tipo de impacto internacional, ellos me decían que ha sorprendido sobre todo porque se considera fuera que España es un país donde el feminismo ha avanzado mucho. Y esto lo corroboran los datos. Estamos en el índice de Naciones Unidas, es 75 en feminismo. Yo creo que a nivel de Finlandia, sí. La reacción popular es lo que hace que esto adquiera la dimensión internacional que adquiere. Es decir, la reacción de la mayoría de españoles, ¿no? Y españolas ante lo ocurrido. Eso y también el hecho de que les sorprende que sigan ocurriendo estos hechos porque consideran... Esto es de fútbol de otros países, no sé si en concreto besos, pero en fin, tienen también en sus cocinas pescado bastante Exacto, podrido, y eso es lo que te decía del índice de Naciones Unidas, en el que España está muy alto, está muy arriba de la tabla, está con Finlandia, con Dinamarca, muy por encima de la media. Tenemos 75 frente a 68 de la media europea, y precisamente esto es lo que dicen, que no se esperaban algo así de un país que consideran que ha avanzado tanto en la lucha contra el sexismo en todos los aspectos. Es verdad que en el mundo del fútbol seguro que no es muy diferente en otros sitios. En este caso está ocurriendo algo que es evidente. De unos días a esta parte, como bien se ha dicho en esta tertulia, están empezando a acumularse y a arreciar las voces desde la política, el periodismo, los medios de comunicación y el entorno tuitero, que a la condena por lo sucedido añaden inmediatamente después un pero, ¿no? Como yo creo que en realidad no lo hacen para defender a Luis Rubiales, porque no tiene defensa. Porque no tiene defensa. Yo no me puedo creer que mucha de esta gente que pone un pero en realidad se esté poniendo del lado de Luis Rubiales. No me lo creo. Que en este caso ha demostrado
mentir flagrantemente, presionar a la jugadora de manera directa y de manera indirecta, inventarse una versión sobre lo sucedido que la jugadora ha desmentido, que las imágenes han desmentido. Es decir, como no entiendo que nadie se pueda poner del lado de Luis Rubiales, lo que creo que está ocurriendo es que en ese pero lo que hay es una respuesta a Irene Montero, al gobierno, al feminismo, es decir, a la parte de la política que esta gente que pone un pero entiende está consiguiendo una victoria al cargarse a Luis Rubiales y proteger a la jugadora. Quiero creer que es eso, porque de verdad, en mi opinión, Rubiales ahora pues es que tiene pocos argumentos para ponerse de su lado. Los hechos son los que son y la historia es la que es. Bueno, es que tú además has puesto encima de la mesa uno de los acontecimientos, ya lo hablábamos aquí esta semana, más allá de el beso no consentido, de lo que aconteció ante las imágenes de televisión, después ocurrieron una serie de acontecimientos que no se han explicado. Es decir, una vez empieza el revuelo, no solo nacional, sino también de forma internacional, se nos ofrece a través de la agencia EFE unas declaraciones, unas supuestas declaraciones de la jugadora diciendo que no había pasado nada, que todo había sido mal, que había sido consentido y demás, ¿no? Y estas declaraciones a la agencia EFE salían no de Rubiales, sino de la propia institución. Y tuvo que ser la jugadora la que a posteriori explicó que esas declaraciones no fueron suyas y que se había presionado tanto a su entorno como a ella misma para intentar lavar la cara a Rubiales. Eso ya de por sí, quiero decir, nos ha llevado a que esta situación sea absolutamente insostenible y además nos ha llevado a su vez a que hayamos escuchado testimonios de jugadoras, de personas de ese mundo diciendo esto estaba ocurriendo, lo que pasa es que ahora lo ha visto toda España y lo ha visto todo el mundo, pero esta situación es insostenible y tiene que cambiar. Es decir, al final lo que se ha destapado es una realidad en el fútbol que tiene que cambiar. De presiones, de amenazas, quiero decir, no lo estoy diciendo yo, lo he dicho en las próximas horas. Como esto no paremos unos instantes y veamos qué es noticia, qué es no, qué es espectáculo, qué no es. Insisto, lo de Motril, creo que es en Motril. Motril, lo de Motril sí. es tremendo. Quiero decir, que están los medios de comunicación internacionales en Motril, es que es tremendo. Al final quienes nos escuchan o quienes ven los informativos o solo leen la prensa de forma transversal, se van a hacer un lío y ya no van a entender absolutamente nada y nos vamos a ir a... Esto es, eso, lo que tú has dicho, guerra cultural o derechas e izquierdas y de nuevo lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Voy a dar las gracias especialmente a Pablo Montesinos y a Mario Saavedra. Esto lo cuento casi todos los veranos. Bueno, todos los veranos. Como ya son muchos, me voy a volver a repetir. Está muy bien cuando uno empieza a preparar el verano, empieza a hacer llamadas, ¿no? Pues a Pablo, a Mario, de, oye... ¿Y no os apetecería estar en verano en Hora 25? Y uno siempre sospecha que van a decir, no quiero para irme de viaje, para descansar. Y cuando te encuentras que te dicen, claro que sí, venga, para allá que voy, pues a uno le hace ilusión y le gusta. Y además, como ha sido un verano fantástico, y nos habéis echado una mano a entender y a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo, Pablo y Mario, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Noches fresquitas en la SER. Con aire acondicionado lo hemos puesto toda la noche para que estuviera bien. Bueno, Lola, que tú vienes por aquí, gracias a ti también por los días que has estado. Bueno, vamos a ponerle la penúltima línea Hora 25. La línea 25. Idafe Martín. Rubiales está solo. Los seleccionadores nacionales masculino y femenino, la FIFA, el gobierno, los partidos políticos, los caciques de las federaciones territoriales y los medios de comunicación se colocaron en su contra. Solo le queda su madre
y The Objective, que parece haber descubierto que alguien debe cubrir ese espacio. Lo de este digital no parece espontáneo, sino una decisión tomada poco después de la agresión de Rubiales a Hermoso. El pistoletazo de salida lo dio el pasado miércoles Guadalupe Sánchez. Desde entonces, el diario digital de Membrete Amarillento ha publicado 16 columnas en las que o se defiende directamente a Rubiales o se acusa a los demás medios de utilizar el caso Rubiales para tapar otros asuntos. El viernes femenino puede convertirse en fuente de dogmatismo puritano, que la agresión fue una tontería, que hay una policía secreta feminista y que con reacciones así vamos al totalitarismo. The Objective siguió así durante días. Ignacio Vidal Foca escribió que era una chorrada intranscendente. Jordi Bernal, que Rubiales es solo un macho decadente y perplejo. Javier Venegas, que la izquierda en este asunto es mojigata y que solo fue el beso de un patán. Que cuando el pánico moral se desata, los juicios racionales desaparecen y son suplantados por juicios morales. Rebeca Argudo dijo que el beso no le interesa nada, que es una instrumentalización ideológica y que Yolanda Díaz defiende dinamitar la separación de poderes y meterse en las esferas privadas, cada uno con sus obsesiones. Ricardo Duda dice que la sociedad está muy sensible y que el beso fue una torpeza. Félix Dasúa que el caso Rubiales sirve para ocultar la elección de Francina Armengol, que publicó Todo Dios, como presidenta del Congreso. José María Albert Paco escribe que Jennifer Hermoso se abalanza sobre Rubiales. Dante Augusto Palma dice que a la gente le gusta linchar a algún personaje público. Y Marta Martín Yaguno que todo es un artilugio de la izquierda para captar la atención, una cortina de humo. Jorge Vilches dice que es una casa de brujas feminista y David Mejía que la opinión pública ha sido jaleada por una presión mediática incansable. ¿De dónde sale todo esto? Álvaro Nieto, director de este digital que va adelantando por la derecha aparte de la fachofera y antiguo redactor jefe del País, dio el tono al escribir que Rubiales es solo un patán acosado por una turba de fanáticos, una pobre víctima. Olvidó decir que su digital encontró un nicho de negocio en escribir para los machistas, que se habían quedado huérfanos. I don't know how my mother walked her trouble down. I don't know how my father stood his ground. Una canción y 3 preguntas para acabar este Hora 25. ¿Se puede permitir un país como este tener un gobierno en funciones limitado durante más de 4 meses? ¿O 5? ¿O 6? ¿No podría Núñez Feijóo, como ese que acaba un examen rápido, renunciar al tiempo que le va a sobrar y pedir que se adelante su debate de investidura? Y de verdad piensan algunos colegas que la madre de Rubiales merece tanta atención. Hasta mañana. I don't know why the snow falls and covers the ground. I don't know why the hurricane sweeps through the land every now and then. Standing in a rainstorm, I believe. Hater, maleta, hater, hater, maleta. Hater, maleta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Hey,